nosotros veníamos con un recorrido particular. Al conocerte y conocer tu propuesta, se da un quiebre en nosotros, que todavía no nos conocíamos, y se funda una pregunta, ¿no? Que nos lleva a conocernos y a luego fundar este espacio que definimos como camino al cero, ¿no? Entonces, hoy en el 5.º año, te podemos contar quiénes estamos siendo, y en cierto punto, gracias a vos, ¿no? Gracias a tu aporte. Así que queríamos como empezar por ahí, contándote un poco quiénes somos, como para dar contexto a lo que tenemos ganas de preguntarte, ¿no? Y de Dale, intercambiar con vos. dale, sí. Bueno, Bien. Bueno, mira, básicamente nosotros veníamos del mundo de las terapias, ¿no? Veníamos recorriendo el camino de la psicología, constelaciones familiares, biodecodificación, decodificación, veníamos por ese camino, pero veníamos con otra lógica, ¿no? Veníamos con la lógica de que, bueno, cualquier conflicto era algo que no me hacía sentir pleno, ¿no? Y que tenía que arreglarlo y que tenía que cambiar esa realidad que me estaba generando el conflicto, ¿no? Y veníamos con esa lógica hasta que empezamos a escuchar tus videos y nos diste vuelta la lógica con la que estábamos viendo, ¿no? Y empezaste a tirar frases como la realidad es respuesta, o sea, el conflicto viene a resolverte, el problema es la solución. Y empezamos a ver que vos estabas mirando las cosas desde la realidad y nosotros las estábamos viendo desde nuestra perspectiva particular, ¿no? Claro, y ahí empezamos a ver de que, otra lógica, ¿no? Entonces, claro, en nosotros generó un quiebre, porque empezamos a ver que la realidad no era tanto para ser cambiada, sino que estaba viniendo a actualizar un diseño o una percepción que ya estaba caduca. Era más algo para asumir que para cambiar, ¿no? Bueno, eso generó un quiebre. Y bueno, ahí empezamos a juntarnos para ver, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, o sea, Vale, por ejemplo, dejó de atender por 9 meses. O sea, me quedó... Yo seguía atendiendo, sí. claro, yo seguía atendiendo, pero y sabiendo de que no sabía cómo, pero esto ya, inclusive me acuerdo que en un momento puse toda la información que tenía y la derivé y digo, bueno, algo se armará. Bueno, y ahí es cuando me conecto con Emanuel, con Vale, y empezamos a diagramar esto, de qué manera podemos darle un formato a esto y que tenga que sea algo relacionado a lo terapéutico, pero con otra lógica. Bueno, y ahí fue surgiendo esto que es Camino al Cero, ¿no? A poquito también cuando llegamos a los 5 años estamos también como en un proceso de revisión, ¿no? De poder tomar conciencia de todo lo que fue esa transición, de ese inicio más terapéutico, ¿sí? A algo más que hoy en día ha tomado un rumbo vinculado con una comunidad, vinculado con un espacio donde se pueda expresar esa incubadora hacia la autogestión. Es de alguna manera la búsqueda de transferir autogestión, o ese es el desafío de alguna manera. Ya no decir, bueno, hay un conflicto acá, vení que vemos, sino también brindar herramientas o transferir esas herramientas eh, para que haya una participación mucho más activa de cada receptor, ¿no? Y una responsabilidad detrás de ese desafío que la realidad viene a hacer poner en evidencia una estructura, ¿no? Así que bueno, un poco es ese inicio que marcaba Mauri y también donde hoy sentimos que estamos con algunas respuestas, con más preguntas también. eh, y bueno, nada, era un poco eso. Esta entrevista también viene dentro de un ciclo de otras entrevistas a varios también que han emergido de esa LGC al principio: David, Carla Escudero, Sebastián, Nair, bueno, varios que van a estar cada uno por Isabel. ahí, Isabel Nocetti, Ujú. varios que van a estar contando un poco ese recorrido y quienes también
han sabido ser la nutrición de ese aporte que después tomamos y pudimos, o estamos expresando por ahí más desde algo pasado por Bueno, nosotros. este es un acto de ustedes que yo valoro muchísimo, a que contemplen el trabajo de otras personas también en este camino, ¿no? Valoro muchísimo eso, no siempre fácil, no siempre va fácil porque es una controversia muy grande. Todo el que hace algo se expone a los tomatazos de todo el mundo antes que nada, ¿no? Y capaz que después viene alguna flor, pero lo primero, es terrible. Así que el hecho de que empezar a poner en valor esto que vos decís, porque es claro a esta altura que yo no puedo tomar esos espacios. Yo no puedo desde el lugar, o sea, si bien tiene mucho alcance, tiene también acompañadas muchas limitaciones. Entonces, no puedo estar en la generación del desarrollo y en la implementación al mismo tiempo. Exacto. Sí, Y ahí es es donde, algo que si el contexto no lo capta, no le puede luego dar estructura. sí, Eh, ahí es donde hemos encontrado como un renglón donde desmenuzar más esa información por ahí más en alta velocidad o en bloques que a nosotros nos orientan muchísimo desde estos emisores que mencionábamos recién, incluido vos, eh, pero le hemos dado o estamos en esa construcción de darle una aplicación sobre todo más vinculado con ese diálogo cotidiano de las personas y su realidad, ¿no? Eh, Así que bueno, por ahí sentimos que viene ese aporte y bueno, también vemos este inicio del quinto año o este cierre de este primer aparato de Camino al Cero sería, ¿no? Que no coincide exactamente con el aparato, pero estos 4 años también como que nos abren a tener cada vez más claro de qué se trata, ¿no? Bien. A mí se me abre algo en relación a esto que plantea Ale, porque yo te escuché, Ale, creo que fue en el Red 49, que mencionas esto de la velocidad del crecimiento, ¿no?, de la comunidad de la LGC, y donde alguien decía que le daba pena que fuéramos tan pocos, una cosa así, ¿no? Y vos Ahí seguramente que se va a volver a reconectar, pero bueno, mientras tanto, y retomando ese punto que ya había nombrado, tiene que ver con que yo no podría tolerar un avance más vertiginoso que este. Para mí es vertiginoso, pero es vertiginoso en el valor algorítmico del desarrollo, no en la comprensión. No se puede exigir comprensión en la sociedad inmediata porque sería arrancarlos de su autorreferencia, del lugar donde se encuentran, y comprender que esto justamente es muy importante, porque esto significa que vamos teniendo mucho futuro lineal disponible para desarrollar milimétricamente cada una de las instancias que van apareciendo. Y comprender empezar a amigarnos con las escalas, ¿no? Que en una escala anatómica podemos leer que todo el contexto te está siendo modulado. Bueno, un ejemplo son la respuesta de los deportistas en los Juegos de Tokio, ¿no? O sea, hay axiomas que se ven. Ahora, confundir ese indicio del axioma con la modulación perfecta en el plano, no. O sea, yo le voy a preguntar
a ese deportista si tuvo en cuenta parámetros espaciotemporales, me va a decir, ¿de qué estoy hablando? Que estoy loca, porque no lo hizo conscientemente. Sin embargo, acusó el alerta de su psiquismo conectado con su cuerpo, hubo una transferencia y dijo, o sea, que en lo fáctico hubo una aplicación, pero en lo fáctico, no en lo declarativo. Bueno, nos quedamos un poco llenando el bache de tu ausencia con esto de habías nombrado, ¿no? Dale adelante para que le des el cierre hacia donde vos querías Dale. ir. Digo, cosas locas que suceden cuando uno habla con vos, ¿viste? O sea, cosas que se mueven, decisiones que se toman en el abstracto. Que bueno, justamente estábamos hablando del tiempo que lleva construir un espacio con estos parámetros que vos venís proponiendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Que algo que crece analógicamente no puede construirse o esperarse de esos espacios el mismo resultado que el resto de los espacios que se ven en la realidad, ¿no? En el modo convencional, ¿no? Como que se demanda por ahí que crezca un negocio, como se demanda que crezca una escuela o una institución común y corriente. Y a mí me parece que nosotros estamos ahí en una zona construyendo que tiene que ver justamente con esa zona que caminamos nosotros con nuestra propia pregunta, y es, ¿cómo pasar de la necesidad a la generación de conciencia? ¿No? Porque siempre decimos, ninguna persona puede tomar la propuesta de la lógica global convergente si no tiene la pregunta, ¿no es cierto? O sea, no le podemos dar algo a una persona si no tiene la pregunta fundada. Entonces, las personas llegan de pronto a nuestra propuesta con la misma necesidad que nosotros teníamos en el pasado, íbamos a buscar cualquier terapia, ¿no? Las personas siguen llegando a nosotros con esa misma necesidad. Pero ¿cómo acompañamos a esa persona para que se le haga espacio a una pregunta más allá de la necesidad? Entonces ahí siempre es una zona como de fricción, ¿no? Entre resolver la necesidad o generar conciencia, o serían y ambas, ¿no? O sea, resolver la necesidad y generar conciencia, una cosa así. Se me hace como que es nuestra zona de trabajo esa, que siempre está esa carga, ¿no? Sí, Es como que al final, y te perdón, das es cuenta como que que lo que va a poder jalar la toma de conciencia. ¿Ibas a decir algo, Mauricio? No, no, avanza. eh, sí, sí, no, no, avanza. Bien, bien. Que lo que vas a poder entregarle a esa persona es apenas un neuropíxel que divide a su mente en fricción con ese punto de conciencia que lo va a rescatar en ese momento. Entonces la persona se va a ir con ese neuropíxel, nada más. No va a tener muchos píxeles, no va a armar un mapa de la conciencia. Solamente se va a llevar un píxel que le va a servir solamente en tiempo real, en ejecución real, para no ahogarse dentro de su problema y ver que tiene como otra pista. Entonces se va a ir solamente con otra pista para su problema. Ahora, después va a venir con otro y le vas a dar otro neuropíxel. Pero listo, es un neuropíxel. No, es muy pixelada la conciencia todavía. ¿Viste cuando nosotros decimos pixelada, como que la imagen está muy lavada? ¿Por qué? Porque no estructura la pregunta que le da el andamiaje de cómo se conectan los píxeles. Porque la vida le transita en el contenido, no en el continente. Ahora,
Cuando la persona llega y tiene una pregunta de índole estructural, ahí tienen que empezar a detectar, de tomar conciencia, porque ya tiene preguntas de índole estructural. Entonces, esos axiomas ya directamente le geolocalizan determinados puntos, va a ser un trazado. No es un píxel, un píxel, un píxel, un píxel, es un trazado directamente porque ya tiene 2 puntos. La pregunta le conecta 2 puntos, ¿no? Si no es, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? No hay otro punto. Entonces solamente va a tomar el píxel, el píxel, el píxel, el píxel, le va a parecer que está siempre ahí, o sea, obviamente que es una ayuda corta. Y es corta porque también es corta, el desarrollo de la conciencia todavía es corto. Y está donde está, y no está mal estar ahí. Y eso también, no criminalizar a la persona porque se encuentra en un determinado porte de conciencia, ¿no? Que podríamos decir es negativa, más negativa que positiva, porque cuando es positiva ya aparece la pregunta afuera. Yo estoy adentro y aparece una pregunta que me conecta con lo de afuera, y entonces ahí se va viabilizando la estructura de la conciencia, pero mientras tanto no. Yo quiero algo que me saque donde estoy, que me rescate donde estoy. Le vas a entregar un píxel, no 2 puntos, porque la pregunta es la que tiene 2 puntos. La situación pretende que el otro se esté haciendo del otro punto que me falta, ¿sí? Porque también la autoasistencia es cuando uno tiene la pregunta, los 2 puntos. Pero cuando uno tiene los 2 puntos, rescatame, rescatame. El punto es que podamos ir de a poquito arrimando para que esos neuropíxeles cada vez estén más cerquita uno del otro, y entonces se le empiece a estructurar una pregunta. Pero te puede llevar años, ¿no? La persona en su derrotero normal, está donde está, busca la ayuda, busca el terapeuta, pero está bueno que le vayamos dando el puente hacia sus propias preguntas. Ahí es En un cuando, principio no tiene, solamente es señal de rescate, nada más. No es porque me caí, es sacame de acá. Claro. ahí ese límite, nosotros nos encontramos con ese límite, ¿no? Cuando empezamos a atender consultas con esta nueva lógica, nos encontramos con ese límite, ¿no? Y bueno, de ahí es que surgió lo que después llamamos biotransformación lógica, ¿no? La BTL, que es ya para el que tiene una pregunta más estructural, que pueda hacer un proceso, ¿no? Que es el proceso biotransformación lógica, donde hay todo un desarrollo, una transferencia de estructuras, donde la persona puede empezar un proceso de autogestión, ¿no? O sea, porque justamente nos pasó esto, ¿no? Nos pasó que sentíamos que nos quedábamos cortos, ¿no? En la consulta. Y ahí es donde todo tu desarrollo de, nosotros lo llamamos como 4 etapas, hay toda una conexión entre estos 4 pasos de asume, asimila, desafía y decide, que tienen una correlación directa con lo que es la segunda ley de Hammer. Entonces, a través de estos 4 pasos que vos definiste, nosotros diseñamos todo un acompañamiento que tiene que ver con el tránsito del programa a nivel biológico, pero también el tránsito de la conciencia, ¿no? Entonces, están como bastante delineados esos 2 procesos que se dan en simultáneo. Porque entonces, biológicamente vamos a tener el desarrollo de una adaptación o de una nueva capacidad a nivel biológico, que casi siempre está como alineado a una necesidad específica, y luego tenemos otro tránsito que es a otra velocidad, que es el de la generación de conciencia. Pero todo tiene el mismo punto de partida muchas veces en la persona, ¿no? Es un bioshock o es un conflicto específico donde se abre esa doble oportunidad, ¿no? Son como 2 puertas en simultáneo.
y poder hacer esa distinción gracias a este desarrollo que vos hiciste, ¿no? Bueno, por lo menos a nosotros nos ha funcionalizado un montón, realmente un montón, nos ha ordenado psíquicamente, pero también nos ha ordenado en las acciones a llevar a cabo, ¿no? Porque bueno, es como muy, muy, muy lineal nuestro trabajo, ¿no? Sí, 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 entiendo que eh, una vez que se brindan los parámetros en instancia generación, comunicación van a ser completamente distintos y muy ordenadores, pero ordenadores del RO, ¿no? Pero primero se te tiene que ordenar el RI en un espacio psíquico que en definitiva es un punto que hace que la generación continúe mientras los tiempos de implementación se van a ir mejorando. O sea, es todo muy dinámico, muy dinámico. Parece que hubiese estado planeado, planificado. Sí. Hoy cuando vemos que la bomba de Hiroshima tiene, ¿cómo es? 2, 4, 5, 4, 1 días con la primera derivación global, entonces vos decís, wow, acá está, aparte se nos coloca en vuelta 14, se nos coloca en agosto, se nos coloca, o sea, todo sincroniza tan perfecto que parece que formó parte del plan también la bomba atómica, siendo un suceso y la lógica ocurrió después. Pero entonces da la sensación de que hubiese estado planificado porque no existía calendaria en aquel momento. No decían, bueno, acá vuelta 14. No, claro. Está bárbaro para tirar la bomba. No, pero sin embargo, encontramos la conexión, el calendario gregoriano. Entonces, esto abre a futuro una ciencia enorme. Sí, sí, eso es lo que vamos observando, ¿no? Incluso con el TUMI, nosotros todavía no lo trabajamos, eso en BTL, ¿no? Solamente compartimos como los axiomas o los principios de base de esa secuencia, pero después la gente se implica y empieza a encontrar esos encajes perfectos, ¿no? Que bueno, antes con la bio tradicional podía ser el ciclo biológico memorizado, pero hoy con el TUMI vemos que las métricas eran impecables. Impecables. Bueno, ahora, eso es implementación, pero otra vez, a generación, yo no tengo ni idea de eso. No tengo ni idea. Es como decir, no, es como decir, capaz alguien crea la calculadora, pero no significa que sabe cálculos que la calculadora va a hacer. ¿Ves? Claro. No. Sencillamente es la calculadora. Después, todo lo demás es un instrumento para descubrir cosas. Bueno, en función de esto, teníamos una pregunta, no sé más si vos tenías ganas de hacer una pregunta en relación a esto, pero justo me parece que viene al caso de unas preguntas que yo te había mandado al celu, pero que tenían que ver con, yo estuve el otro día escuchando lo que era el video 8 del año 2013, ¿no? Y estábamos viendo esta cuestión de que, bueno, más allá de que el desarrollo nos ha transformado a todos, ¿sí? ¿Qué diferencias encontrás, ¿no? Entre lo que era tu visión de lo que iba a ser la LGC en ese video 8 a lo que hoy es, ¿no?
qué diferencias encontrás, ¿no? En lo que era esa proyección que hacías de la LGC en 2013, donde decías que en el 2014 iban a empezar a pasar ciertas cosas, y lo que ha sucedido al día de hoy, ¿no? Eh, eh, bueno, evidentemente, como siempre pasa, si vos estás en una frecuencia muy alta, lo que vos ves es muy rápido algo que va a pasar muy lejos, como que la acción. Y este error nativo de decir, lo primero es clonarte, diciendo, como capto yo, va a captar todos los demás. Entonces, claro, las proyecciones te salen, ¡uf!, terribles, pero después es ir dándote cuenta que vos tenés un filtro distinto y el resto del mundo no. Entonces, evidentemente vas a ir empezando a darte cuenta que no es igual, ¿no? Entonces, bueno, pero todo eso es parte de asumir lo que me toca particularmente. Pero yo entendía que lo particular era más colectivo. Sí es colectivo, pero a un nivel inconsciente biológico. Bien, Entonces, la regulación de esas cosas obviamente que ha ido mejorando, ¿no? Ujú. y por ahí, Ale, poniéndolo al revés, ¿qué cualidades o qué capacidades que hoy tenés hubieran sido impensadas en los inicios, ¿no? O incluso en la previa a ese inicio por ahí más explícito de la perspectiva universal, ¿no? ¿Qué cualidades que hoy tengo fueron impensadas? Hubieran sido impensadas para vos en ese diseño de pasado, ¿no? De tu pasado. ¿Qué cualidades de hoy hubiesen sido o sea, fueron impensadas, porque estamos hablando del pasado, Ujú. fueron impensadas, o sea, no las pensé antes, eso es. Ujú. Sí. No, al revés. Me parece que es al revés. O sea, yo me conectaba más con el aspecto virtuoso, que es lo primero que te tira, en la parte alta del psiquismo, te tira mucha virtud. Entonces, cuando vos vas bajando, te das cuenta que el trabajo es en el defecto. Entonces, las cualidades que tengo hoy son las que la realidad necesita, no lo que necesitó en mi psiquismo en aquel momento, que era la visión que precisaba para... Wow. No sé si me explico. En aquel momento, yo lo que estaba bajando es una visión, obviamente que es más relacionada al aspecto virtuoso, esto de ver primero el potencial de las personas cuando las personas ni siquiera lo ven. Entonces, ¿cómo pretender que las personas lo anclen cuando ellas no los ven? Yo soy la que los ve, ellos no lo ven. Entonces, yo me tenía que enterar que ellos no lo veían. Y después hacerme la pregunta de qué le falta para verlo. Y eso me Claro. va orientando para poder llegar más cerca, y ahí me estoy dando cuenta que tengo que trabajar con el defecto, porque el defecto y virtud están conectados estructuralmente. Entonces, yo en aquel momento no sabía que tenía que trabajar de ese modo en el futuro. ¿Por qué? Porque ignoraba que la persona no iba a alcanzar a captar como capta. No, yo ignoraba eso. Ujú. Ahí está. ¿Y No sé, es como... cuánto tiene esa cualidad, Ale, de trabajo cotidiano, de observar y desmenuzar el detalle?
¿sí? ¿Y cuánto tiene eso como de configuración de base? Específicamente en tu receptor, ¿no? Mm. Es que están muy ligadas, en el caso mío están muy ligadas, yo no puedo, o sea, están en sincro, origen y destino los tengo en sincro, entonces no es que una tarea voluntaria, es como, está condicionada, o sea, mi mente y mi cuerpo están completamente conectados, entonces yo no puedo ir con mi mente más rápido porque el cuerpo me frena, Mm, entonces, eh, conciencia y mente están en un equilibrio de sincro. Entonces, de pronto, si el contexto me demanda que yo vaya más rápido, yo no le puedo hacer caso, porque rompo mi sincro. Entonces la gente se enoja conmigo, pero me pide que la respete antes de que yo me respete a mí. No puedo. Yo me tengo que respetar a mí primero y al otro después. Pero ignora mis vulnerabilidades. Entonces exige como si no, como si todo saliera de la galera. claro. Y no sale todo de la galera. Hay un tiempo anatómico, hay un tiempo de proceso, hay un tiempo... O sea, yo en mi vida real lo vivo, pero quien escucha solo el resultado no sabe del proceso. Ahí va. Por más que yo lo hable del proceso y lo describa, mentira, esto es marketing, esto lo dice por decirlo. No, nada que ver. Es recontra, sí. Y esto es porque mente y cuerpo están conectados. Lo mismo, me habrán escuchado decir, yo a la ciencia no me podía acercar porque me quemaba. Y yo ahora estoy dando pasitos chiquititísimos, pero me voy aproximando. Pero eso es por un desarrollo que fui haciendo. Pero el hecho de que la ciencia me quemaba tenía que ver con que estaba conectado mi cuerpo con mi psiquis, cosa que yo veo que al resto no le sucede. O sea, yo digo, ¿cómo? Diciendo lo que dicen, está desconectado de lo que es, desconectado del procesador. No, para mí es una incógnita todavía. Sí. O sea, estuviese para mí completamente conectado, ¿no? Juliano y Gregoriano fueran una sola cosa. No estuvieran esos 10 días perdidos, sino que fueran todos un... Entonces tengo que estar continuamente fabricando esos 10 días para mi biología, Mm, de lo que el gregoriano le agrega, la biología lo tiene que captar y lo tiene que procesar, ¿sí? Bueno, 1582 para mí es un código, yo funciono axiomáticamente. Yo tengo que estar procesando todo eso para que mi cuerpo lo tolere. Conecte con el ancla y con todas esas cosas. está medio que se Claro, entrecorta, ¿no, chicos, ahí? sí, a mí también, Ale se me entrecorta mucho. Eh, bueno, justo esto aplica a esto que te comentaba recién, ¿no? Que, claro, quienes todavía tenemos un trauma, digamos, ¿no? Lo que ese trauma provoca es justamente esa separación entre cuerpo y psique, ¿no? Y eso es como una falla común en todos, digamos, ¿no? Y cada evento traumático de nuestra vida, como lo que hace es volver a tocar ese punto y otra vez se vuelven a separar cuerpo y psique, ¿no?
Y ahí vamos trabajando como en ese Claro, pero yo no lo puedo entramado separar. para lograr esa alineación, y en vos sucede distinto. Es que yo vivo en trauma. Entonces estoy detenida en el no hasta que no filtre cada input del incremento. Yo permanezco en el trauma, porque ¿qué es lo que no tengo? Sistema represivo. Claro, claro. Entonces, ¿cómo compenso el trauma? Porque le creo una cardinalidad donde está eximido de participar en la realidad de abajo, digamos, y está observándola para poder matrizarla, para poder conectarla con la mente, y que la mente poco a poco conecte con el cuerpo para que pueda dar ese paso. Ese trauma, yo habito el trauma, no es que lo tengo resuelto, trabajo sobre la resolución en cuanto a mejor visión. Se quedó en mejor La visión, Ale. resolución Te del quedaste en trauma mejor tiene que ver con su visión. observación y con su diagnóstico, no con su desaparición. Ok, claro. Sí, sí. Eso sería la funcionalización del trauma. Está, está el trauma, pero está funcionalizado. Lo más importante es que el trauma, como todas las cosas que ya ustedes vienen observando, desde el LGC va a ser algo bueno, no malo. Ujú, claro. Porque te ayuda a generar todos los circuitos de la trama. Claro. ¿Sí? Es el sistema represivo que te despresuriza porque lo cambia de escala, coloca en otra escala al mismo asunto, para que te vaya viniendo píxel a píxel. ¿Sí? Porque no tenés todos los circuitos de la trama. Si tenés todos los circuitos de la trama, estás en trauma. Entonces el aparato psíquico tiene cosas que resuelve en su ámbito virtual y las va secuenciando para que en tu vida real las vayas resolviendo. Pero todo se concatena con una mecánica que es maravillosa y cada vez estamos descubriendo más instrumentos para que se haga todavía más clara esa grilla, ¿no?, de observación. Y por lo que veo, los fenómenos pasados van a ser mejor observados con estos lentes. Entonces, mejores lentes para observar el pasado detienen a la Tierra porque ¿por qué la Tierra se detiene ahora? Se detiene porque el campo de conciencia se está activando. Si se acelera es la mente, no hay conciencia, pero si se desacelera, significa que el día es más largo y que hay más espacio para observar más cosas. Y eso es muy bueno, porque tenemos más espacio para la reparación orgánica, para el disfrute orgánico, pero que lo tenemos que crear, no disfrutar, sino que crearlo al tiempo que se consume, crearlo al tiempo que se consume. Antes venía dado, ¿no? Bueno, parece que para lo dado no hay más crédito. Ahora tenemos creado, ¿no? Tiene que ser creado al mismo tiempo que es tomado. Bien. Okay. Mauri, vos tenías algunas preguntas sobre la conciencia, no sé si quizás es el momento, porque acá Ale está planteando esta cuestión de las velocidades entre conciencia, mente, ¿no?
eso que la conciencia le aporta a la mente, como un espacio, una pausa. Y, ¿no? Como por ahí estamos en el ámbito, ¿no?, de las consultas terapéuticas, vamos evidenciando que todo síntoma o conflicto en el fondo termina llevando a un extremo que es una necesidad, ¿no?, que está viviendo la persona que no puede cubrir, ¿no? Entonces, nos gustaría abrir con vos este tema de las necesidades, ¿no? ¿Qué sería una necesidad? Una necesidad existencial, una necesidad del propio diseño, una necesidad de la conciencia. La conciencia tiene necesidades, y abrir ese punto que nos puedes aportar en relación a eso. ¿Se puede vivir sin necesidades? Bueno, ¿qué es la necesidad sería? ¿Sí? Bueno, me parece que son alertas, porque hay distintas escalas, están como si fueran separadas unas de la otra. Se corta. Aquello que vos te el apetito. ¿Sí? Entonces tengo el apetito me trae una necesidad. El apetito viene de abajo y la necesidad viene de arriba. Porque la necesidad intenta satisfacer el apetito que viene de abajo. Entonces es como que jala un mecanismo que activa de una escala que está más arriba. Entonces, como viene, o sea, que yo estoy en el medio. Entonces, la escala de abajo me llama a mí. Y yo llamo a la escala de arriba. O sea, la vida es escalas. Y una depende de la otra. Y la otra depende de la otra. Entonces, la necesidad siempre va a estar. Lo que pasa es que nosotros tenemos mayor o menor capacidad de anticipar a la necesidad. ¿Sí? Necesidad de comer tienen todos, pero hay alguno que la anticipa más y otro que la anticipa menos. Entonces, uno que está buscando qué comer hoy y otro que busca cómo comer en 50 años. Pero lo busca hoy. Bien. El tema es trabajar sobre la anticipación de la necesidad. Es lo que te da como una manera más organizada de trabajar con la necesidad. Si no hay manera más organizada, va a haber manera orgánica de trabajar con la necesidad. Y ahí el apetito y la necesidad se vuelve más imperiosa. ¿Por qué? Porque no hay anticipación. Todo se ejecuta en tiempo real. Hoy tengo el apetito, hoy necesito la satisfacción. Ale, Y no me alcanzo a dar cuenta que mañana es otro hoy donde me va a pasar lo mismo. Todavía no conecto los puntos. Estoy en el neuropíxel. Hoy necesito esto. Mañana vuelvo a necesitar esto. No me hago uy, pero si ayer necesité comer y hoy también, entonces mañana, y se me va armando una pregunta, ¿no? Pero hay personas que todavía no se les arma la pregunta, que están todo el tiempo, aparte que diciendo, esto, en vez de jalar la necesidad, me tendría que jalar la comida, ¿ves? Como la idea de que hay alguien en la otra escala que sería mi proveedor. No soy yo mismo, habría alguien allá arriba que me tendría que mandar a mí que comer.
¿Cuál sería o para aclarar un poco, o aclararme esto que abrís, sería cubrir la necesidad por diseño en un punto y cubrirla por antena en otro en relación a esta anticipación? Diseño es conciencia. El diseño es una conciencia del sureste, del contexto. O sea, hay conciencia, hay la lógica para interpretar a la totalidad. Digo, la palabra diseño ralentizada ya te está hablando que hay un punto de encaje para poder observar al contexto en la permanente bisagra lógica. ¿Por qué? Porque la octava del contexto es una octava dinámica, se construye todo el tiempo. Entonces yo la tengo que estar escuchando y anticipando. Pero yo estoy orientado a eso, no, 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 yo estoy todavía egocéntrico diciendo que hoy tengo hambre, tiene que alguien dar de comer. Entonces, la orientación de la conciencia y la necesidad como función. Me pongo para que alguien me haga caso y me dé lo que necesito. Mi relación con el contexto, ¿qué es? Totalmente infantil. Mm. Bueno, y en relación a eso, Ale, Bueno, pero elaborar todas estas cosas tiene que ver con enriquecer ese diseño infantil y se vuelve un diseño más elaborado, ahí está. ¿sí? Una de las cosas que a mí me había dejado pensando con las preguntas que me habían mandado por el WhatsApp mientras me arreglaba para la entrevista, eh, era esto de la persona antes, de la persona Alejandra ahora, y cuáles eran las diferencias. Mientras me arreglaba pensaba, ¿no? Que justamente la persona es la posición origen y el personaje es la posición destino, porque es la persona puesta en contexto. ¿Sí? Entonces hay una creación lógica que yo le tengo que agregar a la persona, porque la persona pelada como viene es un continuo surtidor de apetito y que quiere ser satisfecho. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros tenemos creaciones lógicas para implementar a la persona dentro de un contexto, creaciones lógicas, personaje, J es una creación lógica que le da para que pueda hablar dentro de un acto. ¿Qué va pasando con ese personaje? Todo lo que lo envía la persona. La persona en origen se modifica. Y por lo tanto, vuelve a enviar a la persona más recursos. Y la persona con esos recursos hace mejores interfaces lógicas en el contexto. Esas interfaces lógicas en el contexto enriquecen a la persona. La persona enriquece a la persona de origen. La persona de origen, con todos esos recursos, le fabrica una mejor mente particular. Le transfiere el cuerpo y con eso hacemos otro mejor personaje. La sumatoria de creaciones lógicas me da a mí la capacidad de que se expanda tanto el personaje como la persona. ¿Sí? Si no se expande la persona no cambia su mente. Si no se expande el personaje, no cambiamos juntos al contexto.
Sí, quedó, estamos con la conexión medio rara. Ahí, Sí, ahí está, ahí volvió, ahí está. no sé si se llegó a escuchar. Sí, sí, un poquito entrecortado, pero se escuchó bien. Entonces, esta conexión entre origen y destino, de alguna manera es el mecanismo, porque se puede observar a distintas escalas seguramente, es ese mecanismo de comunicación desde la conciencia hacia sí misma a través de una proyección. Una vez que esa proyección es tomada por Geo, le da la suficiente riqueza para que ego también crezca, Claro. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si Geo filtra el crecimiento de ego, ego crece muy sano. Cuando ego no crece sano es porque toma a Geo como se le ocurre a ego. Entonces, evidentemente, es más fantasía que realidad. ¿Cuál es el aporte del ego a Geo entonces? ¿Es lo que le queda por fuera? Es que son ocurrencias nuevas que siempre son bien recibidas, pero lo que pasa es que cuando entramos a Geo, tiene como prioridad la estabilidad y en segundo orden la actualización. Entonces, para tomar una actualización, tiene que superar las bondades de la octava anterior. Y a veces no todas las actualizaciones contestan a las necesidades de estabilidad. Entonces, se les da un campo, pero se les da un campo virtual de ensayo, no real. El real va a jalar aquella ocurrencia ego que pueda contemplar la estabilidad geo y añadirle una actualización. O sea, quiero decir, la Tierra no está queriendo actualizarse tanto que tira a la miércoles todo lo que hizo hasta ahora. No creo. Pero bueno, más allá de eso, estamos Tiene en un una balance de zona... origen y Ah, destino. había para llegar por ahí a esta última pregunta que teníamos también para hacerte, esto de que evidentemente estamos hoy como humanos paraditos en la Tierra, ¿no? En una zona más de incremento o de transición entre licencias por ahí que en una zona estable, ¿no? Es por ahí lo que uno observa más a nivel de la vida particular. Y la pregunta venía así bien desde lo general, ¿cómo ves hoy al humano en relación a ese proceso de la Tierra o a esa nueva licencia desde el Sol, ¿no? Es una pregunta muy difícil de contestar, porque sencillamente voy aprendiendo en cada cosa que va ocurriendo y en la capacidad de poder leer cada cosa que va ocurriendo. Si miro la escala 5.1 inconsciente biológico, yo veo el proceso muy bueno. Ahora, si yo la tengo que mirar más cerca de una frecuencia mediana, como 5.4, ¿no? Y no, está todo revuelto. O sea, quiero decir, los procesos de modificación de la conciencia, que eso es la conciencia,
complicados, perturbados. Pero los procesos de captación van mejorando su performance, Pero o sea, la manera de mirar que tengo es muy axiomática, no es literal y comparada con la imaginación popular, no. Es axiomática y contempla parámetros espaciotemporales. Ahora, todo eso hasta que podamos modular a realmente hacer una modificación de nuestra conciencia, y me parece que esto está faltando bastante. Por ahora la conciencia es como que se quiere defender en su modelo de arraigo, ¿no? O sea, no hay como mucha aceptación de la actualización. Es lo que veo, por favor, en líneas generales, ¿no? O sea, el apetito no está puesto, no está colocado aún masivamente sobre la conciencia. El apetito sigue siendo material. El apetito material tapa al apetito de conciencia. Si tuvimos un termómetro, uno tapa al otro. No están ni cerca de estar parejos, ¿no? La ciencia está más encaminada, en vez de volvernos más conscientes, en volvernos más poderosos. Entonces, una ciencia que está encaminada al poder no tiene un buen destino, digamos. Pero bueno, son dos extremos que se van a ir acercando de a poco. En algún momento se decidió que el sujeto como antena iba a ser tomado por la iglesia. Y la antena de la Tierra iba a ser tomado por la ciencia. O sea, que la ciencia iba a tomar y la iglesia iba a tomar a la antena humana. Entonces, claro, cuando yo voy al desarrollo de la ciencia, todos aprenden ciencia y no hay impacto, no hay una intersección con la biología que frene y detenga y haga foco. No, porque está todo como desmembrado, separado. Y lo que veo es una situación de reconexión, pero la reconexión es píxel a píxel, porque si no fuera píxel a píxel no la soportaríamos. Entonces lo que podemos ir viendo son pixelitos que no te describen al equilibrio futuro, sino que te lo inducen. O sea, al equilibrio futuro lo tenés que leer axiomáticamente. Lo que podés leer abajo, toda para ahí. Quiero decir, nuestra dialéctica está queriendo descubrir, o sea, que la ciencia le informe acerca del apetito del ser. Como te acuerdan los griegos, los que estaban por pensar en cómo funcionaban las cosas, en el descubrimiento del universo. Ahora, el universo quiere ser descubierto solamente para tener un control sobre otra cosa o otra persona. O una nación, control sobre otra, ¿no? Bueno. Pero, o sea,
Y esto no tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver con las personas comunes y corrientes, y los liderazgos son simplemente los exponentes de la conciencia que hay. Exactamente. Y el que está con apetito de conciencia es una conciencia mística, totalmente vaga y fantasiosa, que no le interesa descubrir su conexión con la realidad. O sea, quiero decir, separados. Sigue siendo conciencia. ¿Te gusta la conciencia? Bueno, andate a la montaña. No jodas, acá en la ciudad. ¿No? ¿Te interesa la ciencia? Bueno, vení, a ver qué, cómo vamos, qué hacemos, qué controlamos, qué descubrimos para controlar al otro. ¿Vamos a hacer una patente? ¿No vamos a ser ricos? O sea, ni una cosa ni la otra. Necesitamos el complemento de las dos. No, que bueno, esa falta de apetito de conciencia y ese exceso de ese otro apetito material, tal vez puede ser que la realidad por eso está como de alguna manera eh, eh, coartando ese acceso a lo material, de alguna manera, ¿no? Porque por la gente se ve como trabada en acceder a eso que accedían naturalmente antes, ¿no? Como que de alguna manera la realidad eh, está forzando a que la persona conecte con ese apetito de conciencia. No sé cómo lo ves. Bueno, me parece que son tan, tan diversas, tan diversificado que está todo esto, que es un momento donde procesar el cambio, cada uno lo procesa como puede, ¿no? Pero en las líneas generales estamos viendo como una conexión más importante entre la mente y el cuerpo de las personas. De esta semana de Florencia Peña, no es gratis, no es gratis, o sea, no es gratis para el cuerpo que la mente golpee tanto, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Antes es la misma que hablaba hace un par de años? ¿O hay algún cambio? ¿Por qué ahora afecta más? ¿Por qué afecta más lo que se escucha? Quizás la conciencia está un poquito más permeable, entonces afecta más. O sea, el mismo episodio puesto un par de años antes, capaz no tira el estrés que tira hoy. Como decía, se vio muy claro en las Olimpiadas, ¿no? Donde muchos deportistas acusaron que ese estrés que los directamente se retiraron de las competencias, y los referentes, todos los que estaban como referentes, directamente como desaparecieron, ¿no? Porque la referencia sujeto conexión con su mente. Entonces su mente, su cuerpo, el sujeto tiene que coordinarla y no puede hacerle caso al otro antes de que a sí mismo. Y esto me parece una regulación de la ionósfera. Entonces, esa necesidad va a ir demandando o quizás acrisolando preguntas que en otro momento surgirán, capaz el año que viene. No sé. Porque el 2022 tenemos que estar encontrando con lo que la mente nuestra necesita. En este momento es preparando la pregunta en base a la necesidad física. La necesidad física en el 2021.
la necesidad de la mente en el 2022. Entonces, de esta manera está produciéndose un mecanismo de interfase que nos va a poner a punto para, ¿sí? Bueno, veíamos el 31 de diciembre del 2022, cuarentena global es 3730. 373, estructuras espaciotemporales en punto cero. ¿Y cómo se hace eso? Cuerpo y mente tienen que estar completamente vinculados. Entonces, ¿cómo serán las necesidades del cuerpo para tenerle que poner freno a la mente de los otros para entrar en contacto con la mente mía y sus límites y atender a las demandas de los otros a través de una posición de observación? O sea, es como esto, ¿no? Que parece que lo estuvieras adivinando y en realidad es porque vos decodificaste las señales de que esto se iba a ejecutar. Y cuando se está ejecutando, reconoces, como diciendo, si te descargaste la librería, entonces cuando los textos se desarrollan ya son reconocibles. Porque son el desarrollo de esa librería que descargaste. Ale, no sé, acá por ahí quedo un poco fuera de contexto, pero de pronto en este proyecto de los grupos 54, ¿no? Observando desde octubre hasta acá, ¿no? Cómo has propuesto estos espacios de diálogo, y ahora entiendo cómo una de las finalidades que tienen estos espacios de diálogo, donde se abrieron intercambios primero de grupo grande, pero después eso se fue acotando, ¿no? Y cómo nos fuimos agrupando por calculadora o por renglón en la calculadora, ¿no? Como que eso ha abierto una oportunidad enorme donde en ese diálogo o en ese ping-pong más pequeño con otros se abre el espacio para escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces yo lo desplazo, lo proyecto eso y digo, bueno, nosotros estamos, ponele, en la intención de constituir una comunidad, ¿no? Y bueno, la entrada a esa comunidad es este proceso de BTL, donde la persona transita como en 4 etapas, donde puede reconocer su propia estructura y puede entrar en un diálogo consigo mismo, ¿no? La pregunta sería, nosotros estamos en la intención de constituir una comunidad y de funcionar dentro de estos parámetros que propone la lógica global convergente y donde la autorreferencia es tan importante, ¿no? En función de tu experiencia con los grupos 54, ¿no? Que es como tu bajada y estás ahí en esa exploración también de mucho acompañamiento. ¿Qué nos recomendarías? Ponele. Una recomendación sería, bueno, nosotros sentimos que también aportamos al desarrollo de la LGC, ¿no? O sea, en otra dimensión, en otra velocidad. ¿Qué nos recomendarías como para constituir esas bases de comunidad sin interferir, ¿no es cierto? En esa autorreferencia que el otro, bueno, va a asumir en algún momento, a su tiempo. No sé si es clara mi pregunta. Bueno, ¿qué te sugiero? Que puedas aprovechar todos los errores del proyecto y capitalizarlos en el tuyo. Que todo lo que puedas ver que le falta a esto y qué es lo que vos podrías, ¿sí? O sea, que dados estos errores, miro la falta y entonces elaboro ese complemento.
O sea, me parece que es una oportunidad maravillosa para hacer eso, porque obviamente que a mí me pasa que eh, como tengo un rol distinto, es muy difícil para mí establecer ese tipo de conexión lineal, ¿no? Porque tengo que tener un cuidado extraordinario que no me permite ser estricta, Mm. porque no están dadas las condiciones para que yo sea estricta, no porque no me gustaría ser estricta, no están dadas las condiciones. ¿Ven? Pero también tiene que ver con mi posicionamiento, con mi rol, digamos, no puedo construirlo desde ahí. Entonces, en otro ámbito, cuando no esté ese problema, quizás haya muchos más recursos para poder hacer muchas más cosas que, como diciendo, poner pautas más rígidas. Yo no puedo poner pautas más rígidas, porque no queda a nadie. Está, es una realidad. Entonces, bueno, aparte la gente confunde cuando vos decís, vengan a aportar y en realidad vienen a tomar. Y vos decís, pero yo dije que era para aportar, sí lo dije, lo repetí también, ¿no? Pero después resulta que este, o sea, porque aportás la escucha, la disponibilidad, la atención. Sí. Ujú. O sea, hay que ver que cuando uno emite, que el otro reciba, le pone los filtros propios para poder recibir. ¿Viste? Entonces, en las comunicaciones entre cliente y servidor, dice, las comunicaciones que son ok están señalizadas como 200. Y sin embargo, la transferencia de mi comunicación al 100% necesita que el otro también reciba al 100% y entonces ahí es 200. Si no es 100, y en protocolo cliente-servidor, eso significa que no fue la comunicación exitosa. Si dice 100, hasta que no llega a 200, no fue exitosa. Y 200 es mi 100 y el 100 del otro. O sea, tiene retorno. Tú, ¿no? Entonces, doy una consigna y la consigna es capaz de volver. Doy una consigna y la consigna es capaz de volver. Entonces, 200. 100% para acá, 100% para acá. 100% para acá, 100% para acá. Sí, Pero eso, todavía lanzamos la propuesta y hasta que llega a un 20%, imagínate. Ni siquiera llega al 100%. Entonces, bueno, desde, ir desde, con mucha paciencia. ajá. Desde nuestra experiencia, por lo menos lo que yo observo, esta es mi mirada, no está consensuada con los chicos, pero de pronto me resonaba mucho la palabra que usaste hace un rato, cuando hablabas de virtud y de vulnerabilidad, y, y pensaba lo difícil que es a veces poder enunciar dónde está la falta, ¿no? A nosotros nos pasa muchas veces estamos en un movimiento como de generación, pero no siempre estamos en el reconocimiento concreto de la falta como para enunciarla como pedido, ¿no? O enunciarla como tal, como necesidad, de manera que se encienda el aporte de manera consciente, ¿no? De parte de los demás. Y a veces por ahí nos encontramos como sosteniendo o haciendo una especie de esfuerzo, como para compensar eso, pero la falta está ahí a veces como un punto ciego incluso, ¿no?
sin ser declarado, digamos. Bueno, entonces ahí el intercambio sería como, bueno, me está faltando esto y alguien dice, ah, yo lo tengo. Bueno, entonces ahí se da ese intercambio de aportes. Lo pensaba también en función de nuestra estructura, ¿no? Y de esta respuesta que vos me das, bueno, fíjate lo que sentís que falta y bueno, apuntar a eso. También es el hecho de, lo que también ayuda mucho es lo que vos decías en un principio, la orientación hacia un proyecto concreto, donde ya el proyecto no es cada una de las personas, sino algo externo, ¿sí? Entonces, está como más aliviada la parte, como que queda más al resguardo la parte personal. Ujú. Como yo no puedo hacer eso, por el tema que trato, no puedo hacer eso, pero otro que no tiene ese rol sí puede hacer eso, Claro. y entonces ahí están haciendo, y en ese algo que hacen, saltan muchas más cosas, porque se evidencian las faltas, Ujú. entonces, porque la cosa tiene la culpa, que le falten cosas, ¿entendés? Acá sería el sujeto el que tiene la culpa de que le falten cosas, entonces es terrible. ¿Ves? Al proyecto, ¿qué le falta? Ah, pero es un tema del proyecto, al proyecto le falta. Claro, Es claro. como un pequeño engaño, si se quiere, porque el proyecto está delatando lo que me falta, pero yo digo que al proyecto le falta. Entonces el oído descansa, porque el proyecto está en el contexto y yo estoy en el soma. Claro. Bueno, para mí, no sé, para mí ya estaríamos, me parece que es como, no sé, Sí, para Maus, mí también. Para mí también. yo creo que Sí, sí, sí. Sí, un Bueno, montonazo. muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Ale, por tu tiempo y disponibilidad. sí, Ale, gracias, gracias. Es un gracias, aporte muy grande. Ujú. felicidades. Gracias.